Hola a todos, después de haber visto en los vídeos anteriores todo lo que necesitamos saber sobre funciones lineales y rectas, en este vídeo vamos a pasar a estudiar las funciones cuadráticas. Y lo que vamos a hacer primero es una pequeña introducción, ¿vale? Y lo vamos a hacer jugando a Angry Birds, ¿vale? ¿Os gustaría jugar a Angry Birds? Supongo que conocéis el juego, este juego de que tengo estos pájaros enfadados porque estos cerdos verdes les han quitado sus huevos y entonces pues tienen que ir a rescatarlo, ¿verdad? Supongo que lo conocéis todos. Consiste en ir lanzando el Angry Bird con un tirachinas para chocar con los cerdos, ¿verdad? Bien, pues aquí está la clave de esta introducción. Fijaros en la trayectoria que hace el Angry Bird. Es una trayectoria muy particular, con una forma muy determinada. Bien, pues de eso es de lo que tenemos que hablar. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos a jugar. Claro, vamos a jugar usando las matemáticas. Supongo que ya lo estabais esperando. Bien, pues hemos plantado aquí unos ejes coordenados y vamos a ver cómo lanzamos nuestro Angry Bird. ¿Vale? Muy fácil. Os lo voy a decir yo cómo lo vamos a hacer. Esta función que tenéis aquí es la que me va a decir la trayectoria que va a recorrer el Angry Bird. ¿Bien? Entonces lo que tenemos que hacer es representar esta función para poder dibujar la trayectoria y ver si conseguimos darle a los cerdos o no. ¿Lo tenemos? Bien. ¿Cómo representamos una función? Pues dándole valores. Le doy valores a la X, calculo los valores de la Y y consigo pareja. Bien, vamos a hacerlo. Por ejemplo, aquí tengo nuestra tabla de valores. Voy a calcular desde -2 hasta 4. Muchos valores para que se vea claramente la trayectoria. Bien, bueno, pues venga. Si X vale -2, pues sustituyo -2 aquí. La X la sustituyo por el -2. Vamos a ponerlo por escrito. Cuidado con los signos. Como pone menos X cuadrado, esto será menos -2 al cuadrado. Bien, el primer cuadrado se convierte en positivo el primer signo negativo se convierte en positivo al estar elevado al cuadrado y se queda el signo que está delante. Este no varía porque no está elevado al cuadrado, por lo tanto me quedaría menos 4 más 8, 0. Bien, vale, no me voy a parar mucho en esto porque no es más que calcularlo. Si sustituyo el -1, me va a dar 5, pues ya tengo otro valor. Estos serían los puntos que yo voy a ir representando, ¿verdad? Si sustituyo el 0, que es el más fácil de todos, si sustituyo el aquí por 0, ¿qué me va a quedar? El término independiente. Esto es clave para lo que veremos más adelante, ¿vale? Siempre que sustituya el 0 me va a quedar el término independiente. ¿Qué más? Sustituyo valores positivos ahora, que son más sencillos. Cuidado con esto, este menos es el que está delante del x cuadrado. No está elevado al cuadrado, por lo tanto se queda negativo. ¿Bien? Y me queda menos 1 más 2 más 8, 9. Y de la misma manera sustituiría el 2 y me da 8. Y si sustituyo el 3 me da 5 y si sustituyo el 4 me da 0. Bien, pues ya tengo mi tabla de valores, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos que voy a representar. Pues vamos allá. Aquí tenemos nuestro Angry Bird y nuestros ejes coordenados. Pues el punto -2, 0, pues el -2, 0 sería -2 de la X, 0 de la Y. Fijaros que está exactamente sobre el eje de la X. ¿Vale? Estas son cosas que ya tendréis que manejar. Todos los puntos que están sobre el eje de la X, su segunda coordenada es 0, porque ni subo ni bajo. ¿Vale? El siguiente punto, -1, 5. Pues el -1 está aquí, el 5 está aquí, pues aquí está mi punto. ¿Vale? Siguiente, el 0, 8. 0 de la X, 8 de la Y. Aquí. También es importante que tengáis claro esto, y es que cualquier punto que esté sobre el eje de la Y, su primera coordenada es 0. ¿Vale? Venga, más puntos. El 1, 9. 1, 9. Aquí. El 2, 8. 2, 8. Aquí. A ver cómo va. ¿Tiene pinta de que le da o no le da? Ay, no lo sé. No lo veo muy claro. El 3, 5. 3. Aquí está el 3. 5. Ahí está. El punto 3, 5. Tiene pinta de que no le vamos a dar. 4, 0. Venga, 4, 0. El último estaría aquí. Para ver la trayectoria, pues vamos a unir todos estos puntos y vamos a dibujar la trayectoria. Bien, pues parece claro que hemos fallado. No le vamos a dar a los cerdos.
¿vale? Bueno, ahora ya sería cuestión de buscar qué otra trayectoria tengo que seguir con el Angry Bird para darle. Pero eso ya es otro tema, ¿vale? Esa es otra historia. Nosotros nos vamos a quedar con esta gráfica, que es lo que nos interesa. Y vamos a ver un poco las características principales que tiene. Os voy a hacer algunas preguntas sobre esta gráfica para entender cómo funciona. ¿De acuerdo? Venga. Pues lo primero que tienes que saber es que esta gráfica se llama parábola. ¿Vale? A ver, vamos a ir planteándonos ciertas cuestiones. Primero, ¿cuál es su máximo? ¿Vale? Estáis viendo que, vale, aquí subía el Angry Bird y aquí llega un punto que está más arriba y luego ya empieza a bajar. Por lo tanto, aquí tendríamos el máximo. Se alcanza cuando x vale 1 y su valor es 9. Por lo tanto, el máximo es el punto 1, 9. ¿Bien? Vale, pues en una parábola, a ese punto se le llama vértice de la parábola. ¿Vale? Mucho cuidado, se le llama vértice, pero no es como un vértice de un polígono que hace punta, ¿vale? El vértice de la parábola no hace punta, está redondeado. Más cosas. Bien, fijaros cómo, si yo dibujo esta línea discontinua que hay aquí, resulta que la parábola es simétrica respecto a esta línea. Dicho de otra manera, si yo pudiera doblar la gráfica por esta línea de puntos, entonces los puntos estos coincidirían, ¿veis? Las dos ramas de la parábola, que se llaman así, coincidirían. ¿Bien? Vale, pues esta línea discontinua que hay aquí, esta recta, tiene una ecuación, como todas las rectas. Y como una recta vertical, su ecuación será x igual al valor de la x por el que pasa, en este caso 1. ¿Lo veis? Entonces, la recta x igual a 1 es la que me señala la simetría. Por eso la llamamos eje de simetría de la parábola. En este caso diremos que esta parábola tiene la recta x igual a 1 como eje de simetría. ¿Vale? Venga, bien, pues tenemos máximo y tenemos eje de simetría, vértice y eje. Seguimos. ¿Cuáles son los puntos de corte con el eje de la Y? Fijaros, este es el eje de la Y, aquí, ¿verdad? Este punto de aquí, el 0,8. Ya os he dicho antes que este punto iba a ser importante para los que os tenía que contar. Pues fijaros, lo siguiente. Resulta que ese 8 de dónde sale, ese es el término independiente de la función. ¿Verdad? La función es un polinomio de segundo grado y el término independiente es 8. Pues esto siempre va a pasar. Siempre el punto de corte con el eje de la Y me lo va a decir el término independiente de la función. Porque al sustituir el 0 me va a dar ese término independiente. En este caso, 8. Bien. Más cosas. ¿Cuáles son los puntos de corte con el eje de la X? Pues aquí está el eje de la X, pues corta por aquí y corta por aquí. ¿Verdad? Pues sería el punto, como he dicho antes, menos 2, 0 y 4, 0. La segunda coordenada siempre es 0. También es muy importante tenerlo claro. ¿Bien? Vale, ya hemos visto unos cuantos elementos, pero voy a haceros una pregunta más. ¿Vosotros creéis que podríamos calcular este valor menos 2 y este valor 4 sin ver la gráfica? Pues sí, claro que podemos. Os voy a decir cómo. Y la clave está en este 0. Estos son dos coordenadas. Coordenada X, coordenada Y. 0, ¿verdad? Pues es tan fácil como la segunda coordenada Y vale 0, yo puedo coger la función e igualarla a 0. Lo puedo decir de otra manera. Yo voy a calcular cuánto tiene que valer la X para que la Y valga 0. Es decir, voy a calcular las coordenadas del punto de corte con el eje de la X. ¿Lo veis? Entonces, como una ecuación de segundo grado completa, yo usaría mi fórmula. Bien, sustituyo los valores, calculo y efectivamente me sale lo que me tiene que salir, menos 2 y 4. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya sabéis algo más de las parábolas. Y es que si tenéis la función, basta con que la igualéis a 0 y resolváis la ecuación de segundo grado que obtenéis de esta manera para poder calcular los puntos de corte con el eje de la X. ¿De acuerdo? Bien, pues ya hemos visto las características generales que tiene una parábola. Vamos a hacer un pequeño resumen. Bien, pues ya hemos visto que las parábolas tienen un punto que se llama vértice, que en este caso es un máximo, ahora veremos que también podría ser un mínimo.
tiene un eje de simetría, que es una recta cuya ecuación será siempre igual a x igual a el valor de la x por el que pasa. También hemos visto que el punto de corte con el eje de la y me lo dice el término independiente de la función. Y por último, acabamos de ver que los puntos de corte con el eje de la x los puedo calcular igualando a cero la función y resolviendo la ecuación de segundo grado que obtenemos de esta manera. ¿Vale? Bien, pues vamos a pasar ya a la definición rigurosa de función cuadrática y de parábola. ¿Vale? Vamos ya a la matemática propiamente dicha. Pues aquí tenéis. Lo que tenéis que saber es que una función cuadrática es una función que tiene forma de polinomio de segundo grado, como esta. Como siempre, polinomio de segundo grado, como la ecuación de segundo grado, vamos a representarla de esta manera: ax cuadrado más bx más c, siempre con el i igual delante, para que sea una función. Si no escribo este i, no es una función. Bien, A, B y C son coeficientes, son números que conocemos, ¿vale? Y A no puede ser cero, porque si A fuera cero, entonces no tendría x cuadrado. Si no tenemos x cuadrado, esto sería un polinomio de primer grado, no de segundo. Entonces no sería una función cuadrática, sería una función lineal, ¿vale? Bien, ¿qué más cosas? La gráfica de cualquier función cuadrática se llama parábola y tiene esta forma que tenemos aquí, ¿veis? En el ejemplo de antes, la gráfica se abría hacia abajo, tenía un máximo. Este ejemplo que os pongo aquí se abre hacia arriba, ¿vale? Pero vamos a poner por escrito todos esos elementos que hemos estudiado en el ejemplo anterior. Venga, pues lo primero, aquí tenemos el eje de simetría. Toda parábola tiene un eje de simetría, que su ecuación siempre será x igual a un número. ¿Bien? Luego tenemos un vértice que puede ser el mínimo, como en este caso, o el máximo, como en el caso anterior. Más vocabularios que tenemos que manejar. Este punto de aquí es el punto de corte con el eje de la y. Acordaros que este punto me lo va a decir siempre el término independiente de la función, lo que sería c. Y por último, estos dos puntos que hay aquí son los puntos de corte con el eje de la x, que se pueden calcular igualando a cero la función y resolviendo la ecuación de segundo grado que obtenemos. ¿Vale? Bien, bien. Pues aquí tenemos lo principal que tenemos que saber sobre funciones cuadráticas y sus gráficas, que se llaman parábolas. ¿Vale? Bueno, pues vamos a intentar conocer un poco más sobre las parábolas, ¿vale? Para ello vamos a pasar a representar dos de las parábolas más simples que existen, que son las gráficas de las funciones y igual a x cuadrado e igual a menos x cuadrado, ¿vale? Estas serían las dos funciones cuadráticas más simples que os podéis encontrar. Vamos a representarlas. Bien, con lo que sabemos hasta ahora, para representar una función necesitamos una tabla de valores. Bien, pues vamos a hacer una tabla de valores para x cuadrado, es sencilla. Sustituyo los valores, yo aquí he puesto desde menos 2 hasta 2 y lo único que voy a hacer es elevar al cuadrado, por lo tanto menos 2 al cuadrado es 4, menos 1 al cuadrado es 1, 0, 1 y 4. Fijaros cómo se repiten los valores. Esto tiene que ver con la simetría que tiene una parábola, ¿vale? Lo vais a ver mejor gráficamente. Si representamos estos puntos, obtendréis una parábola como esta. Fijaros, esta es la más simple que hay, porque fijaros que su vértice está en el 0, 0, que sería este punto que está aquí, ¿vale? Y fijaros cómo se repiten los valores para las imágenes de menos 1 y 1 y de menos 2 y 2. ¿Por qué? Porque están alrededor del eje. En este caso el eje sería exactamente el eje de la y, cuya ecuación es x igual a 0. Entonces podemos ver cómo la imagen del menos 1 es 1 y la imagen del 1 también es 1. La imagen del menos 2 es 4 y la imagen del 2 es 4. Bien, entonces vemos la simetría de la parábola. Bien, vamos a representar la otra. A ver, ¿qué diferencia habrá? Pues como es menos x cuadrado, por lo tanto me va a salir los mismos valores pero en negativo. Menos 2 al cuadrado con su menos delante se queda en negativo. Sería menos 4, luego tendríamos menos 1, 0, menos 1 y 4. Evidentemente se vuelven a repetir estos valores. La gráfica sería esta de aquí. Bien.
De nuevo el vértice es el punto 0, 0, solo que antes era un mínimo y ahora es un máximo. Bien, y de nuevo los valores, las imágenes del -1 y el 1 coincide, y del -2 y el 2 también coincide, que sería el -4 en este caso. Bien, vale, vamos a poner las dos juntas. Y os voy a hacer un par de preguntas. ¿Qué me podéis decir de la diferencia que hay entre las dos gráficas, entre las dos parábolas? ¿Qué tienen diferente? Es evidente, ¿no? Que esta tiene un mínimo y se abre hacia arriba, y esta tiene un máximo y se abre hacia abajo. ¿Lo veis? ¿Vale? Pues esa es la diferencia. La parábola A se abre hacia arriba y la parábola B se abre hacia abajo. Que es lo mismo que decir que la A tiene un mínimo y la B tiene un máximo. ¿Bien? Vale. Y ahora vamos a ver qué diferencia hay entre las funciones correspondientes. Evidente. ¿En qué se diferencia esta función y esta función? En el signo, ¿verdad? Bien, pues esa es la diferencia, que el coeficiente del x cuadrado en la función a es 1 positivo, ¿lo veis? Y en la función b es -1 negativo. Bien, pues esto que estáis viendo aquí con estos dos ejemplos, los dos ejemplos más simples que os puedo poner, siempre va a ocurrir. Es decir, que la parábola vaya hacia arriba teniendo un mínimo o vaya hacia abajo teniendo un máximo, depende del signo del coeficiente del x cuadrado, lo que sería el a. ¿Vale? Vamos a ponerlo por escrito. En general, una parábola se abre hacia arriba o hacia abajo dependiendo del coeficiente líder a, el coeficiente del x cuadrado. Así, si a es positivo, la parábola se abre hacia arriba. Dicho de otra manera, tiene un mínimo, pero esto también tiene un nombre matemático, ¿vale? Que es convexa. Siempre que una parábola se abre hacia arriba, que tenga un mínimo, podemos decir que la parábola es convexa, ¿vale? Y si a es negativo, si el coeficiente del x cuadrado es negativo, entonces la parábola se abre hacia abajo, lo que se traduce en que tiene un máximo y su nombre matemático es que es cóncava, ¿vale? Yo supongo que la idea en general de lo que es cóncavo y convexo más o menos la tenéis. Lo que pasa es que normalmente suele llevar a confusión, porque una misma forma puede ser cóncava por un lado, convexa por el otro. Por ejemplo, esta parábola que tenéis aquí, yo estoy diciendo que es convexa, pero si yo la miro por arriba, sería cóncava. ¿Vale? Bien, para no llegar a esa confusión, para no tener esa confusión, en matemáticas se fija el siguiente criterio, y es que para decidir si una gráfica es cóncava o convexa, siempre hay que mirarla desde abajo. ¿Vale? Entonces, si yo esta gráfica la miro desde abajo, es convexa. Esto es que sería convexa. Sin embargo, esta gráfica mirándola desde abajo es cóncava. ¿Vale? Bien, pues siempre que tengáis la duda de lo que es cóncavo y lo que es convexo, pensar de esa manera. Hay que mirarla desde abajo. Bien, y siempre hacer esta asociación. Si el coeficiente de x cuadrado es positivo, la parábola se abre hacia arriba, es convexa, que significa que tiene un mínimo. Y si el coeficiente de x cuadrado es negativo, se abre hacia abajo, es cóncava, que también quiere decir que tiene un máximo, ¿vale? Entonces hacer esa asociación. Si tengo un mínimo, es convexa. Si tengo un máximo, es cóncavo. Si el coeficiente x cuadrado es positivo, convexa. Si el coeficiente x cuadrado es negativa, cóncava, ¿vale? Esto lo tenéis que manejar bien y no os podéis confundir. Bien, pues ya está. Esto es lo que os quería contar. Simplemente sobre esta última diapositiva quería pues dejar fijo esas ideas que tenéis que conocer de las funciones cuadráticas, ¿vale? Que es la función cuadrática de un polinomio de segundo grado, que su gráfica se llama parábola, que
que esta es la forma que tiene la parábola, que siempre tenemos un eje de simetría, cuya ecuación siempre es x igual a un número, porque es una recta vertical en concreto, que tenemos un vértice que cuando la función, perdón, cuando la parábola es convexa es un mínimo, pero cuando la parábola es cóncava será un máximo. Eso se le llama vértice de la parábola. Luego también tenemos punto de corte con el eje de la y, que nos lo va a decir siempre el término independiente de la función. Este c es el que me va a decir cuál es el punto de corte con el eje de la y. Y también tenemos los puntos de corte con el eje de la x, que podemos calcularlo igualando a cero la función, obteniendo así una ecuación de segundo grado y resolviéndola. Así obtendríamos las coordenadas x de los puntos de corte con el eje de la x. Y por último, lo último que hemos visto es que la función sea convexa o cóncava depende del término, del coeficiente líder, del coeficiente de x cuadrado. Cuando el coeficiente de x cuadrado es positivo, será convexa, cuando es negativo, será cóncava. ¿Vale? Bien, pues espero que os hayan quedado claros todos estos conceptos, puesto que es importante que los asimiléis adecuadamente para poder manejarlos con soltura. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto damos por finalizado este vídeo.